Buenos días, hoy es viernes 13 de octubre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca. Jaime, buenos días. Muy buenos días. Acabó la campaña electoral, estamos en un silencio electoral. Los candidatos ya no pueden hacer proselitismo político ni nadie. Quisiéramos, Jaime, o mejor dicho, iniciarle preguntando a usted, ¿qué aspectos positivos se pueden rescatar de esta campaña y de este proceso electoral? Buenos días. Muy buenos días, estimado Jaime. No sé si tanto o por aspectos positivos, pero en realidad esta campaña yo creo que es muy similar a a la de 2021. Tiene ribetes muy parecidos y la composición también de los distintos grupos dominantes alrededor de las principales figuras que llegaron a la segunda vuelta. En esta segunda vuelta yo creo que se han cuidado muchísimo las figuras de presidenciables, tanto Luisa González como Daniel Noboa, de cometer errores. Quizá lo principal de esta segunda vuelta es no perder el porcentaje electoral adquirido. Entonces, por tanto, las contradicciones irreconciliables que pueden haber entre los grupos se han dejado de lado y más bien ha habido muchas conexiones. Incluso las propuestas y el discurso de cada uno de los candidatos en algunos lugares es muy parecida. Entonces, yo creo que existen coincidencias también entre estos grupos políticos. Y quiero recordar un porcentaje que no les gusta escuchar ni a correístas ni a novoístas, que es el porcentaje de la segunda vuelta del 2021, que quedó 52,3 a 47,6. Y esta fue la votación del 2021 en la segunda vuelta. Creo yo que puede replicarse un tanto en esta segunda vuelta. Entonces, aquí hay un apunte muy breve después del debate. Creo yo que existió casi un empate técnico entre la figura de Daniel Noboa y Luisa González. Empate técnico porque no había una diferencia más allá del 1%, 3% entre las dos figuras. Sin embargo, aquí jugó un papel clave la Fiscalía del Estado. Después de haber denunciado y haber hecho proselitismo político, con un testimonio o una versión de un testigo en el caso Villavicencio. Después de eso variaron los números y nuevamente, digamos, ha recuperado terreno en estos días el correísmo. Sin embargo, la diferencia es muy corta entre las dos figuras, entre Novoa y González. Pero yo creo que llama mucho la atención la participación de la Fiscalía y del gobierno en el proceso electoral a través del caso Villavicencio y del asesinato de más de 7 personas en las cárceles a manos del Estado, de la ISNAI y por supuesto del gobierno, lo cual nuevamente, al igual que la primera vuelta, ha causado un caos, una conmoción en los ecuatorianos. Bueno, es Naín, a propósito que usted menciona que ha sido un fracaso total, ¿no? Un fracaso total en este corto gobierno de Lazo que muchos ecuatorianos están pidiendo al cielo que se acabe, que se termine, que se vaya. Ahora, el SNAI se supone que cambió de jefes varias veces, incluso en este año, en 2023, en los primeros 6 meses, se habla de que ha habido 500 sumarios administrativos, no sabemos dónde está toda esa gente. Sin embargo, las denuncias son claves del observatorio, por ejemplo, de corrupción y de pacificación, y el de pacificación de las cárceles, son dos observatorios distintos. Han dicho que continúan habiendo problemas distintos dentro de las cárceles, entre ellos compromisos claves de los guías penitenciarios directamente con los capos dentro de las cárceles. Y esta semana también nos sorprendemos por las denuncias del teniente Rodney Rangel, que colaboró en la investigación del caso León de Estoy Troya, ya. que Ujú. investigó al gobierno y al cuñado del presidente de la República, el cual ahorita está clandestino y huido del Ecuador. O sea, imaginémonos esta situación. Un teniente de inteligencia que había realizado una investigación
clave en contra del gobierno y del cuñado del presidente Danilo Carrera, huido del país, al igual que su familia, por las distintas amenazas, y la policía, en vez de prestarle seguridad a él, le realiza un allanamiento en su propia casa. Entonces, estos también han sido parte de la campaña electoral, estimado Jaime. Entonces, yo creo que nos deja a los ecuatorianos en realidad una estela de grandes compromisos entre el Estado, el gobierno y algunas de las figuras que se encuentran en la campaña electoral. Entonces, va a ser un gran problema que los ecuatorianos, por eso hay todavía un gran número de indecisos, se decidirán hasta el día domingo. Bueno, a propósito del tema de las cárceles, de la inseguridad, de las masacres, de los asesinatos, los últimos 7 asesinados que supuestamente estuvieron implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Bueno, el presidente ha cambiado a autoridades de la policía, del gobierno, pero el señor Zapata es intocable, a pesar de todos los delitos y de toda esta desastre en el tema de la seguridad. Ahora a mí me llama la atención también de que se han denunciado a varios generales de la policía y de los militares, y el único que se le removió fue a Víctor Arauz, ¿no? Y Víctor Arauz también realiza una denuncia de hecho de que el gobierno tiene complicidad en el asesinato de Villavicencio, al igual que la Embajada de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta este criterio, porque es un criterio de un general de la policía, actualmente el cual se le quitó la visa en Estados Unidos. Sin embargo, a otros generales como Tania Varela, Fausto Salinas, Giovanni Ponce y otros no se les ha tocado para nada, más bien se les ha premiado a la mayoría de ellos porque han sido jefes de la policía. Salinas salió recién y todos ellos han intentado, si no camuflar, por lo menos tapar en algo los procesos de investigación, en donde está comprometida también la Fiscalía de la República. Y con nombres y apellidos, la fiscal Salazar se encuentra comprometida en estos casos. Hablo del caso León de Troya, denominado también Gran Padrino por el ex periodista asesinado Fernando Villavicencio, caso Encuentro. El teniente Ronnie Rengel lo ha denominado incluso poniendo nombres que el fiscal Balda se encontraba dentro del caso. Entonces, todos estos son aspectos que, aunque no queramos, han intercedido en la campaña electoral. Y de hecho han restado votos a la figura de Daniel Noboa, precisamente porque Daniel Noboa está relacionado y está siendo apoyado por el gobierno, ¿no? Y del otro lado, Luisa González y el binomio correísta han sido denunciados por haber nuevamente operado, y esto lo hizo también Fernando Villavicencio, y que han tenido contribuidores y pagos de algunas fuerzas que han provenido desde Colombia. Ahora, han quedado en el plano de denuncias, no sabemos si todas estas denuncias son ciertas o no, porque en 2021 también ocurrió lo mismo, se les denunció que habían recibido pagos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y al final nunca tuvimos datos concretos, ¿no? Sin embargo, se dice de todo en la campaña para que el otro reste el porcentaje electoral. Todavía nos faltan 2 días, estimado Jaime, y yo creo que puede suceder cualquier cosa. A veces el cambio electoral de última hora, en 1 o 2 días, puede ser notable y diferenciador en términos electorales. Puede ser definitivo, ¿no? Puede ser definitivo estas 48 horas para el resultado final, pero bueno, esperemos que el próximo gobierno investigue a profundidad y con seriedad los delitos supuestamente cometidos por el gobierno del señor Lazo. Ahora le digo, cualquiera de los dos que gane, perdón por ser muy pesimista, pero cualquiera de las dos figuras que gane, Daniel Noboa o Luisa González, yo veo muy oscuro el panorama en caso de investigaciones judiciales a través de la fiscalía y de los distintos grupos que se encuentran atrás de estas dos figuras presidenciables, ¿no? Si es que ganaran el día domingo, porque en realidad todos ellos tienen rabo de paja. O Mm. sea, por ejemplo,
las denuncias que se hacen contra del correísmo, el cual está comprometido también el expresidente de la República, Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y varios de sus ministros que han estado comprometidos. Asimismo, quienes han dirigido la fiscalía, la función judicial. Y del otro lado, Daniel Noboa igualmente tiene compromisos directos con la impunidad del gobierno de Lazo e incluso la figura que ha sido denunciada como Bernardo Manzano, que trabajó directamente en la corporación Novoa y fue ministro de Guillermo Lazo. Entonces hay compromisos por todo lado. Y para que vea usted, Jaime, cómo hay mayor compromisos, incluso hay compromisos entre el correísmo y el novoísmo. Recordemos que Rafael Correa fue apoyado por el grupo Novis, eh, directamente por Isabel Noboa, y que Isabel Noboa construyó el puerto de aguas profundas de Pozorja, un contrato multimillonario, y que actualmente continúa en manos privadas de ese puerto, y el puerto por el cual también Sí. salen muchísimas toneladas de cocaína, entre otras cosas, estimado Jaime. Entonces, yo creo que hay más conexiones que diferencias. Bueno, se la pasan conjugando el verbo yo te protejo, ¿no? Yo te protejo, tú me proteges, nosotros nos protegemos. Así pasamos de Guatemala a Guatepeor cada 4 años. Pero Jaime, el voto nulo, hay un supuesto audio que está circulando que es la voz del prófugo de la justicia, allá en Bélgica, un audio en donde estaría hablando o está hablando de que el voto nulo le beneficiaría a los correístas. Yo creo que el voto nulo perjudica sobre todo al candidato Daniel Noboa. ¿Por qué le digo esto? Porque el voto nulo es un rechazo a una de las dos figuras, a las dos figuras, al sistema, a las formas como se ha venido manteniendo la política, y proviene también de un segmento de la votación que en primera vuelta apoyó a alguno de los candidatos o más radicales dentro del espectro político ecuatoriano. Entonces, yo creo que este voto rechazo, sobre todo, perjudicaría a Daniel Noboa, que en la mayor parte de las encuestas se encontraba a la delantera, salvo después del debate que llegaron a tener un empate técnico, como le decía, entre González y Noboa. Y yo creo que ahora igualmente está muy cerrada la votación, incluso va a ser determinante eh, la votación, por ejemplo, del extranjero. Recordemos que en la primera vuelta se anularon las votaciones por parte del Consejo Nacional Electoral a pedido de las mismas figuras que participaron en las elecciones, entre ellas el correísmo, precisamente porque no se pudo realizar el voto electrónico. Y entonces ahora nos quedamos los ecuatorianos también con la duda de si que el voto electrónico en el exterior y la votación en el exterior, de cualquier manera que sea a través de voto directo en los consulados, será efectivo, si respetará el voto ciudadano. Esta es una duda, porque además ya ha habido varias denuncias de grupos ciudadanos por el hecho de que nunca se cerró el conteo del voto exterior en la primera vuelta. Es decir, que tenemos resultados falsos en la primera vuelta, porque nunca se acabó de Bueno, contar la votación del exterior. hay una serie de denuncias y procesos legales que están en marcha sobre el tema de las irregularidades en la primera vuelta electoral. Además, recordemos que ya en la última elección presidencial se denunció también que existían distintos procesos eh, y centros de mando paralelos de conteo. Entonces, incluso el mismo vocal consejero Pita denunció que habían conteos paralelos al Consejo Nacional Electoral y esto quedó en nada. No sabemos al final si que el Consejo Nacional Electoral respetará el voto ciudadano. Ahora, sociólogo, ¿cree usted que el próximo domingo se atrevan a hacer el apagón? Yo creo que es una de las cosas que más bien las tiene como un as bajo la manga el Consejo Nacional Electoral. Y me atrevo yo a señalar que este Consejo Nacional Electoral siempre ha estado del lado de los gobiernos. Subió con Lenin Moreno, apoyó a Guillermo Lazo y actualmente
continúa apoyando al candidato que apoya el oficialismo, que sería Daniel Noboa. Sin embargo, esto no quiere decir que el correísmo no tenga influencia, ¿no? En el sector administrativo. Ellos sí tuvieron gran influencia, estuvieron 10 años en el gobierno, así que deben tener muchísimo peso también dentro de las instituciones electorales. ¿Qué les espera desde su punto de vista a la mayoría de integrantes del Consejo Nacional Electoral luego de las elecciones del próximo domingo? Después de estas elecciones, y en realidad esto es tanto para el Consejo Nacional Electoral como todas las funciones del Estado, la mayoría se están prorrogando en funciones. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral debería haber cambiado dos de sus vocales en este periodo. Después de esto, debía haber cambiado tres. Sin embargo, se suspendió el concurso para los consejeros del CNE a través de una sentencia de un juez del Guayas, de un cantón pequeño del Guayas, interpuesta por uno de los participantes que tenía menores opciones del puntaje, me parece que tenía 20 sobre 50. Sin embargo, se hizo caso esta demanda y se sentenció anulando el proceso para los consejeros del CNE. Y el Consejo de Participación Ciudadana en aquel momento aceptó sin apelar. Imagínese que un juez diga que una norma es inconstitucional sin pedir que declare la inconstitucionalidad la Corte Constitucional, sino por su propio mérito dice esta norma emitida por el Consejo de Participación Ciudadana es inconstitucional. O sea, no se está respetando ninguno de los principios en realidad del proceso constitucional. Entonces, se van a alargar ellos por lo menos unos 2 años más, creería yo, en el Consejo Pero Nacional Electoral. podrían, Al igual pero, que jueces, recordemos que son siete jueces, se les alargó la vida hasta 2030. O sea, sin concurso van a estar hasta 2030, 7 años más, y así por todas las funciones del Estado. se está hablando, sociólogo, de que podrían enfrentar la mayoría de consejeros del Consejo Nacional Electoral, estarían enfrentándose a un posible juicio político en la nueva asamblea, Esto dependerá del número de votos. Yo de los empezaba acuerdos. sí, empezaba esta entrevista diciéndole que hay un número que no le gusta al correísmo y al novoísmo, y es el 52-47 de la segunda vuelta del 2021. Porque que esto quiere decir que Guillermo Lazo no tuvo mandato político, tenía un escaso número de asambleístas en la Asamblea Nacional que no le permitió tener votos. Y ahora le sucede igual a Daniel Noboa, no tienen mayoría, así que dependerá también de la decisión de la bancada correísta para tener las oportunidades y jugar, por ejemplo, en el caso de los consejeros del CNE. Entonces, habrá juicio político si es que la mayoría lo quiere. Sin embargo, si el Consejo Nacional Electoral dice el día domingo no vamos a realizar ningún acto en contra de los candidatos, entonces ellos estarán reuniendo votos para no tener posibles juicios políticos en el periodo presidencial que venga, ya sea de Novoa o de González, ¿no? Cualquiera de los dos que llegue en estas circunstancias. Sin embargo, yo también veo un posible escenario político después de las elecciones muy similar al de Guillermo Lazo, si es que ganaría Novoa, porque no va a tener mayoría en la Asamblea Nacional. Puede haber una nueva muerte cruzada, imagínense eso, Jaime, o que le dejen terminar el periodo en 1 año, 6 meses, sin mayor pena ni gloria. Bueno, para concluir, Jaime, los candidatos vicepresidenciales, con sus declaraciones, dicen algunos analistas, han perjudicado las aspiraciones presidenciales de tanto de González como de Novoa. En realidad, sus hierros, sus problemas entre los binomios, las distintas calificaciones y los descalificativos que han venido por parte de cada uno de los binomios, ha sido más la metedura de patas, ¿no? Esto les ha restado mucho más porcentaje electoral que las contracampañas. Y voy a poner dos ejemplos de los vicepresidenciables, y por eso decíamos los ecuatorianos que debería haber un debate también entre ellos. Verónica Abad, que actualmente se encuentra, no sabemos, se fue de viaje a Estados Unidos y desde ahí no sabemos su paradero, se le ha callado y se le ha dicho que no participe en los medios de comunicación, porque cada vez que ella hablaba, restaba 1 o 2 puntos porcentuales Daniel Noboa.
porque ella decía que iba a privatizar todo el sector, todo el sector educativo, las empresas públicas, La que no salud. debería tener el Estado su Mm. participación, el Estado, y también sobre la salud, Daniel Noboa, ¿no? Que se puso a pelear con los profesionales médicos, dijo que había sindicatos de los médicos, supongo que se estaba refiriendo a los colegios, no sabía nada de cómo se distribuyen los puestos y los concursos dentro del sector de la salud, como por ejemplo el ministerio. Asimismo, de parte del correísmo, eh, Arauz se refería cada vez a los problemas de la dolarización, lo cual también les restaba muchos puntos porcentuales, a pesar de que la dolarización yo creo que es un punto de acuerdo tanto entre González y Novo, ha sido un punto de debate y conflicto en esta primera y segunda vuelta electoral. Entonces, así por el estilo, yo creo que han tenido muchos problemas y digresiones graves con pérdidas de los porcentajes electorales las figuras. Esperemos que en estos 2 días no suceda por el bien del país ningún otro atentado, estimado Jaime. Yo tengo mucho, le diré temor de que exista algún evento conflictivo en estos días que trate de cambiar el porcentaje electoral que se dé el día 15 de octubre. Los ecuatorianos y ecuatorianas esperamos paz en este país, cualquiera que gane el día domingo. Perfecto. Gracias, Jaime, por por el análisis. Veamos qué pasa el próximo domingo, ¿no? Ojalá cambie la suerte de los ecuatorianos y es hora. Ya es hora de que tengamos mejores días, paz, tranquilidad. Y es hora de que vuelva la justicia. Y es hora de que los políticos realmente cumplan con sus obligaciones de servir al pueblo y no servirse ellos, de no enriquecerse de la manera más ambiciosa, que se acaben los pactos de la regalada gana, que se acaben las componendas en la Asamblea Nacional, los diezmos, en fin, Ecuador no se merece esa suerte. Muchas gracias. Saludos, estimado Jaime. Desde siempre y hasta siempre.